Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a este lugar donde se predica, donde se alaba, donde se glorifica el nombre de ese Dios vivo, ese Dios que vive en medio nuestro y también que quiso habitar en medio nuestro y dentro de nuestros corazones. Quiero decirle que para mí siempre es un privilegio poder estar aquí en este sitio. Y debo decirle que no es fácil, pero le doy la gloria a Dios por serlo así. Entiendo también que el privilegio viene de Él. Entiendo que no soy digno de poder traer su palabra, de poder abrirla, pero entiendo también su gracia, su misericordia, entiendo también su perdón. Y no solamente a mí, sino a muchas personas alrededor del mundo en el día de hoy, llevando el mensaje de la verdad, el mensaje de que Cristo murió y resucitó y de que vendrá nuevamente por su iglesia. De manera, hermanos, que yo quiero que con la ayuda de Dios, obviamente, y con tu oración ahora mismo en un acto de reverencia, podamos cerrar nuestros ojos y podamos pedirle a Él que sea Él hablándonos en esta mañana de hoy. Sí, Padre eterno, te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos glorificado, Señor. Quizás no de la mejor manera, Dios, porque somos humanos también, tenemos una parte caída en nosotros, Dios. Pero con lo que podemos, Señor, aún con nuestra inhabilidad, Dios, hemos creído en ti, hemos venido aquí a alabarte, a glorificarte, a exaltarte. Hemos venido también a participar de estos símbolos que tú nos dejaste para conmemorar ese momento sublime allí, Dios, antes de ser entregado. Y que hoy, Señor, con mucha reverencia podemos decir, Señor, que tu cuerpo fue entregado por nosotros, que tu sangre fue derramada, Señor, para ese nuevo pacto, del que hoy, Señor, todos aquellos que hemos creído en Él, Señor, somos salvos por gracia, salvos por la fe en aquel que murió y resucitó, Señor. Oh Dios, hoy es un día de victoria, Dios. Hoy es un día, Señor, donde debería tu iglesia proclamar la victoria, Señor. Hoy es un día de triunfo, porque te levantaste de los muertos, Señor, y con ello, Señor, darnos una esperanza de vida eterna, Dios. Gracias. Muchas gracias. Permite que todos aquí hoy presentes, Señor, podamos escuchar tu palabra. Permíteme a mí, Señor, poder traer una palabra de bendición a mis hermanos, Señor, y que en todo tiempo tu nombre sea glorificado. Señor, úsame, quítame del medio a mí, Dios, y ponte tú, Señor. Que tu palabra, Señor, sea llevada con denuedo y que sea para la gloria y la honra de tu gran nombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, para nadie es un secreto que hoy es un día de victoria, hoy es un día de triunfo, que el Señor resucitó. Y yo quiero traer un mensaje que hable de esa victoria, que hable de esa proclamación de victoria. Y nosotros en las Escrituras, más que todo en los Evangelios, o mejor dicho, los evangelios nos van a dar muchos detalles de aquello que sucedió, de esos 8 días a lo que nosotros hoy llamamos la pasión de Cristo. Desde esa entrada triunfal del Señor Jesús un domingo, ¿no? Él entrando a Jerusalén, y toda esta multitud clamándole, proclamándole como el Hijo de David. Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.
indudablemente esta multitud reconoció a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Lo paradójico de esta situación es que el viernes de esa misma semana, este hombre está allí en una cruz sufriendo, muriendo de la manera más vil, tratado como el más vil de los criminales. Y esto es lo que a muchos en el día de hoy celebran como la Semana Santa, que a mi pensamiento está muy lejos. Hay muchos que están lejos del significado, muchos que están lejos de la realidad que tiene esta semana gloriosa. Aquellos hombres, quiero hablar un poco de aquellos hombres que seguían al Maestro, aquellos discípulos que en el momento de la cruz le habían dejado solo. Estos hombres, si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que son hombres que estaban llenos de temor, tenían un conflicto interno. Estos hombres estaban confundidos, porque ellos habían seguido a este hombre, al Señor Jesús, a lo largo de casi aproximadamente 3 años. De repente está en una cruz, muriendo en medio de 2 ladrones. Estos hombres que siguieron al Maestro, viéndolas muchas veces que habló con autoridad, enseñando las buenas nuevas de salvación, dando sanidad a los enfermos, dando vista a los ciegos, inclusive levantando un hombre de la tumba de hacía 4 días de muerto. Pero este hombre está allí, muriendo, agonizando. Estos hombres estaban en un conflicto, estaban en temor y en confusión. La muerte del Maestro trayéndole confusión y temor a sus discípulos. Los evangelios muestran esto. Ahora, el Señor Jesús está muriendo, está siendo tratado como el más vil de los malhechores, está muriendo como de la manera más vergonzosa que se podría morir en aquel tiempo. Y dando un poco más de peso a este argumento, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, refiriéndose a aquellos que habían sido contados como justos, dice que el Señor Jesús nos había redimido de la maldición de la ley. Dice Pablo, y se hizo maldición por nosotros. Y añade, citando las Escrituras, el Antiguo Testamento, maldito el hombre que es colgado en un madero. Hermanos, Cristo compra nuestra libertad. Él compra nuestra libertad cuando nosotros estábamos en esclavitud. Por eso la Escritura dice que el Hijo de Dios nos hace verdaderamente libres, pero esto tiene un costo, hermanos. Esto tiene un precio, y el precio fue la cruz. No fue cualquier precio. Ahora, la cruz solamente es parte del plan de redención gestado por el Padre o gestado por la Trinidad, porque luego de la muerte de Cristo, dice que la Escritura dice que Él fue levantado de los muertos, dejando la tumba vacía. Y no solamente dejando la tumba vacía, no solamente dejando esos lienzos allí o la piedra removida, sino que la tumba vacía dejó un mensaje, dejó una proclamación. Él venció la muerte el domingo. El viernes había vencido el pecado, hermanos. Bendito sea el Señor. Jesucristo resucitó. Ahora aquellos hombres que habían quedado sin esperanza, aquellos hombres que habían quedado en temor y en confusión, sus discípulos, ahora tienen un cántico de victoria. Jesús ha resucitado.
Sus discípulos tenían este cántico: Jesús resucitó, y hasta el momento, hasta el día de hoy, desde ese tiempo hasta ahora, se ha proclamado ese mensaje. Hoy esa es nuestra proclamación, hoy ese es nuestro mensaje, hermanos. Ese es el Evangelio. Yo, haciendo mi estudio, quise ponerle un título a esta prédica: de la confusión y temor en la muerte de Jesús en la cruz a la esperanza y victoria de la tumba vacía. Hermano, yo quiero que ustedes puedan ver conmigo hoy, más allá de ser una enseñanza de triunfo, que el Señor pueda hacer en nosotros esa obra maravillosa que solamente puede hacer Él, y darnos cordura en medio de las emociones, porque esto es un mensaje de emociones. Esto es un mensaje que mueve tus emociones, que inclusive pueden salir lágrimas. Y quiero decirte que hoy no es un día cualquiera. Hoy no es un día cualquiera en el calendario. Hoy no es un domingo más del mes, del año o de la semana. Y aunque todos los días pudieran parecer iguales, para el resto del mundo, para nosotros los creyentes, un día como hoy es un día de victoria, un día de provisión, un día de fe, un día de esperanza, un día de sustento. Hoy no es un día cualquiera. Hoy muchísimas personas están celebrando que alguien resucitó. Quizás la cultura, al igual que a muchos de nosotros aquí, como a mí en mucho tiempo, me enseñaron que alguien había resucitado, pero ellos, como muchos de nosotros, solamente han quedado en creencia, ¿no? Su creencia no traspasa el umbral de la fe. Pero para nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído con fe salvífica, hoy no es un día cualquiera. Un domingo como hoy, hace ya mucho tiempo, aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, el Galileo, resucitó. Había muerto el viernes, pero el tercer día resucita. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, deja la tumba vacía. Su cuerpo ya no estaba allí. A este varón, aprobado por Dios, como lo dijo el apóstol Pedro en su primer discurso, a aquellos que habían matado al Mesías, les dijo: ustedes le mataron, pero Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, hermano. La muerte no podía retener a Jesús. Él tenía que padecer, pero tenía que resucitar, hermano. Y nosotros hoy damos gloria a Dios por ello. Su resurrección es la prueba definitiva de que el Padre acepta el sacrificio de Cristo en la cruz. El amén del Padre es la resurrección de Cristo. Ahora, yo quiero que hoy nosotros no solamente podamos recordar ese evento que marcó la historia de la humanidad, que marcó la historia del mundo, aunque este mundo no le interese, pero que para nosotros los creyentes esto ha emitido, por así decirlo, un grito de victoria. Y si tú vas a la Escritura, encuentras ese grito de victoria. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Desde ese momento nosotros podemos decir: nosotros algún día resucitaremos. La muerte no puede retenernos a nosotros tampoco, hermanos. Esto nos debería producir un gozo en los creyentes, en nosotros. Debería proveer un gozo que no debería acabar. Y esto no habla con esto no estoy hablando de emociones, que podríamos tenerlas, pero esto habla más allá de que podamos profundizar e interiorizar en estas palabras. Porque es cierto, hermano, que algún día nosotros partiremos de este mundo, pero resucitaremos. Amén. Ahora, a la luz de las Escrituras, como debe ser, ¿no?, podemos ver cuán necesaria fue la resurrección para nosotros.
Si nosotros leyéramos las Escrituras, en el Antiguo Testamento habla de la resurrección, ¿sí? Pero no tan extenso como hablan en el Nuevo Testamento. Y nosotros podemos encontrar muchas cosas en el Nuevo Testamento por las cuales fue necesaria que Jesús se haya levantado de la tumba. Pero yo quiero hoy, porque hablar de la resurrección, hermanos, podríamos tardar meses y años. Ese tema es muy profundo, pero yo quiero que nosotros podamos ver hoy que el Señor permita en su voluntad y por medio de su Espíritu Santo poder ver algo por lo cual fue necesario que el Señor Jesús resucitara para nosotros. Pero antes de eso yo quiero recordar, o yo quiero que nosotros hagamos memoria, aquellos que hemos nacido de nuevo, hacer memoria, ir a las Escrituras y que nos demos cuenta nuestro estado anterior, cómo era que tú y yo estábamos antes. La Biblia dice que andábamos lejos de las promesas de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, muertos espiritualmente. Y estando en esa condición de muerte espiritual, como si estuviéramos metidos en una tumba, metafóricamente hablando, un día llega una palabra, el Evangelio, llega a nuestra vida, llega a nuestro corazón, lo traspasa. Aquí hay una persona que admiramos mucho, que ya no está entre nosotros, dijo, la palabra de Dios es como la espada que traspasa al muerto y le da vida. Ahora, aquello que estaba muerto cobra vida. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hace esa obra que solamente puede hacer Él. Nos convence de pecado. Hermano, no nos queda otra cosa más que decir, Señor, somos pecadores, nos arrepentimos y confesamos que somos pecadores. De manera, hermano, que pasamos de estar muertos a estar vivos. Pasamos de ser culpables a ser justificados por Dios. Pero esto es por la fe en Cristo Jesús. Esto es por fe en aquel que murió, resucitó. Justificados por fe en Jesucristo. Este mismo Jesucristo al que tú y yo creemos, ese mismo Jesucristo al que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, fue entregado por nuestras transgresiones, escucha bien, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25, la epístola de los Romanos 4:25. Hermano, ese es el versículo, o ese es uno de los versículos donde se puede ver el corazón, la esencia del Evangelio. Inclusive Martín Lutero llegó a decir que en este versículo estaba comprendido todo el cristianismo. Solamente en este versículo. Y es simple, analizándolo, tú leyéndolo, muchas veces te das cuenta que hubo una transgresión, ¿no? Esa transgresión no fue de Dios, fue nuestra. Hubo una violación de la ley de Dios, se genera una causa, Cristo viene a pagar esa causa o viene a morir por esa causa, pero esto tiene un propósito, esto tiene una meta: redención, perdón, reconciliación, justificación, vida eterna. Este es el Evangelio. Así de simple, hermano. Estas son las buenas nuevas de salvación. Estas son las buenas noticias cuando tú y yo estábamos en malas noticias. Cuando todo estaba mal, llega la palabra de Dios, esa buena noticia, que precisamente no es que ahora todo nos va a ir bien, pero por lo menos hay una transformación en nuestra vida, que entonces cuando las cosas están mal, tú dices, todo va a estar bien, porque Él está conmigo. Este es el versículo en Romanos 4:25 en el cual yo quiero traer una prédica hoy, traer una enseñanza que nos pueda revelar uno de los tantos efectos de la resurrección de Cristo para nosotros o en nuestra vida de creyentes, una vida en conducta y práctica de su palabra, porque el creyente debe cumplir, por así decirlo, las demandas de su palabra, de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica todo
todas esas demandas que están en la palabra de Dios, que muchas veces nosotros no aplicamos. Sí, muchas veces nosotros hasta leemos y entendemos y comprendemos, pero se nos dificulta mucho aplicarlas. Si nosotros pudiéramos hacer un escaneo o poder hacer un autoanálisis, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que hay fallas, que son muchas fallas, pero que hay unas fallas que son muy importantes en nuestra vida. Y yo quiero enumerar unas cuantas. No tenemos suficiente intimidad con su palabra. No tenemos suficiente intimidad con aquel que nos da la vida, con aquel que entregó su vida para que nosotros pudiéramos estar en reconciliación con Dios. No tenemos suficiente intimidad con aquel que se ha revelado en su palabra, y esto nos conlleva a una falta de oración. Muchas veces nos hemos sentido con falta de oración porque precisamente no tenemos comunión con su palabra, y eso nos impide a nosotros entonces tener una búsqueda de la voluntad de Dios. Y entonces no vamos a poder entender ni mucho menos aceptar la voluntad de Dios. Y eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que nuestro entendimiento, el del creyente, lo que hemos creído, aquí estamos los que hemos creído, ¿no? Entonces Pablo dice, es que tu entendimiento debe ser transformado por medio de la renovación, Romanos 12:2. Y esta clase de renovación, hermanos míos, solamente se va a dar vía el Espíritu Santo, vía la palabra de Dios, ¿no? Esta renovación no va a ser alejado de la palabra de Dios, siempre va a ser por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros y va a permitir que cada vez que nosotros profundicemos en su palabra, Él va a ir cambiando nuestra manera de pensar. Entonces allí se está cumpliendo la palabra, nuestro entendimiento se está transformando, o hay una transformación de nuestro entendimiento por la renovación. Así que se nos demanda, se nos pide que podamos meditar en su palabra para entonces así poder entender cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de esta manera un poco más sencilla. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces ahora tú te das cuenta, cuando sucede eso, que todo tiene sentido, ¿no? Entonces ahora tú dices, o yo puedo decir que cuando estoy débil soy fuerte. Entonces tú puedes decir que tú te puedes glorificar o te puedes gozar en las tribulaciones. Ahora tú puedes entender que todo lo que va a suceder, sea bueno o malo, cooperará para bien. Porque tú tienes una intimidad. Yo tengo una intimidad con Él y voy a entenderlo. Este es el Dios al cual nosotros hemos creído, al Dios al cual nosotros predicamos, a este Dios que en su voluntad buena, agradable y perfecta entrega a su Hijo, porque recuerda, Jesús en Getsemaní 3 veces le dice, Señor, hágase su voluntad, y la voluntad del Padre fue, debes ir a la cruz. Entonces Él en su buena voluntad entrega a morir a su Hijo por nuestras transgresiones. Recuerda que fue por nuestras transgresiones, ¿sí? Pero este mismo Dios le levanta de los muertos, le da un nombre que es sobre todo nombre, y no solamente esto, sino que entonces ese Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos viene a morar en ti y en mí. Bendito sea Dios, ¿no? Que ese Dios único y verdadero viene a morar en nosotros, pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo para darnos una vida nueva, para darnos una esperanza de vida eterna. Por esa resurrección, hermanos, nosotros tenemos una vida nueva. Porque el Espíritu, que es Dios, y Dios que está vivo, nos da una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza viva que tú y yo tenemos? Hermanos, la esperanza que tú y yo tenemos no es en esta tierra, que también tenemos esperanza.
Pero nuestra esperanza está de aquel lado de la gloria, la vida eterna. La resurrección precisamente es una esperanza de vida eterna, no es aquí en esta tierra. Alguien dijo, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y para ir al cielo necesitamos morir. Pero esto no habla de manera literal. No solamente habla de manera literal. Esto habla de morir a la carne, de morir al yo, de morir al ego que tanto daño nos hace. Pero déjame decirte algo, hermanos. Es una imposibilidad creer que tú y yo con nuestras propias fuerzas podemos anular esa carne. Nosotros, mira, sabemos que todo depende de Dios y todo lo hace Dios, pero ¿sabes una cosa? El creyente tiene una gran cuota de responsabilidad también. Se le fue dada, otorgada por Dios, ¿sí? De manera que es una imposibilidad creer que tú y yo podamos con nuestras propias fuerzas anular el yo, el ego que hay en nosotros. Yo con esto me refiero tanto a creyentes como no a creyentes. Necesitamos entender que hubo un sacrificio. Necesitamos entender que hubo una muerte. Y no fue la muerte de los animales del Antiguo Testamento, no. Fue la muerte del Hijo de Dios. Fue la muerte del Mesías prometido, del Salvador. Fue la muerte de alguien que vino a morir por una causa. Esa causa sí te implica a ti y a mí, porque la Biblia dice que fue por nuestras transgresiones. Eso nos hace a nosotros culpables. Hemos violado la ley, le hemos dado las espaldas a Dios. De manera que tanto tú como yo, hermano, necesitamos redención. Hermano, tú y yo necesitamos redención. Esto va para los que hemos creído y para aquellos que aún no han creído. Necesitamos redención y solo es posible cuando tú y yo aceptamos esa muerte de Jesús en la cruz. Y entonces te das cuenta o llegamos a la maravillosa conclusión que no depende de ti ni de mí. No depende de nuestros esfuerzos, no depende de tus sacrificios, no depende de tus buenas obras que pudieran ser excelentes. No, depende de Dios. Y como si fuera poco, Él muere, Dios le levanta de los muertos, la tumba queda vacía y la primera proclamación de victoria después de ese evento en los evangelios es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Bendito sea el Señor por su palabra, hermanos. La tumba quedó vacía, hermanos. Y la tumba vacía no solamente es nuestra canción, como cantamos muchas veces. La tumba vacía es la proclamación de vida eterna. Haberse levantado el Señor Jesús un domingo como hoy hace mucho tiempo significó para nosotros una esperanza de vida eterna. Y no se te olvide nunca. Yo quiero darte un testimonio muy pequeño de algo que leí. Yo creo que de pronto ustedes estén familiarizados con esto. No sé si escucharon hace días de un tiroteo en Nueva York, ¿no? En Estados Unidos, en Nashville, algo así, donde murieron 3 pequeños y 3 adultos. Alguien entró allí, mataron a estos 3 niños. Una de estas niñas era hija de un pastor. Y este pastor, yo no vi la entrevista, solo vi el artículo, y él responde y dice: yo tengo mucho dolor, pero tengo una esperanza, y estoy feliz porque ella está en los mejores brazos ahora mismo, y sé que algún día resucitará. Este hombre entendió que la resurrección de Cristo le daba una esperanza, hermanos, en un momento tan crítico y difícil para él. Él dijo: ahí algún día resucitará, Jesús la resucitará. Y no solamente la tumba vacía nos da una esperanza de vida eterna, sino también justificación. Nosotros, cierto que a lo largo del tiempo en los estudios hemos traído esta palabra justificación. Y esta palabra es muy interesante para nosotros. Y gracias y la gloria sea para Dios, porque estos hombres que han venido a traer esta palabra aquí la han explicado muy bien.
La justificación no es más que Dios emite un veredicto, hermano. Un veredicto final, un veredicto que no cambia, porque Dios no cambia. Dios dice justificado, libre de culpa, libre de castigo. Pero debemos recordar algo. Esto es por fe. Esto es por fe en los méritos del Hijo de Dios. Esto es por fe de aquel que murió en la cruz y resucitó. No es por tus méritos. Nosotros no pintamos nada bueno, hermanos. Así que, hermanos y amigos, yo quiero que juntos podamos ver o podamos seguir viendo cuán maravillosa es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Mira, la Biblia dice que nosotros hemos sido resucitados con Cristo. Esa palabra con Cristo habla de la unión que tenemos nosotros con Cristo, con Él, en Él. Hemos sido resucitados con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Pero yo me hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue que nosotros resucitamos? Si nosotros no hemos muerto. Nosotros fuimos resucitados el día que Él vino a nuestro corazón. Cambió nuestra condición de muerte y nos dio vida. El día que fuimos convertidos, experimentamos tuvimos muerte, sepultura y resurrección. Y esto nos debe ayudar a nosotros a vivir de este lado de la gloria en virtud de ese maravilloso evento gestado por Dios. Ahora nosotros deberíamos vivir una vida nueva. Pero esto solo va a ser cierto cuando nosotros entendemos que estamos unidos con Dios, con Jesús. Esto es real cuando eres convencido, cuando eres convertido, cuando tú crees que tú sin Él no puedes hacer nada. La unión con Cristo. Como dije anteriormente, mi intención es que podamos ver uno de los efectos o uno de los resultados para nosotros que Cristo haya resucitado. Escúchame con atención esto. La resurrección de Cristo ha sido uno de los eventos provistos por Dios para su plan de redención. La redención podría ser como un pack, ¿no? Por así decirlo. Vida, muerte, resurrección y venida. Y nosotros hablamos siempre de que la muerte de Cristo en la cruz, a la persona que cree es salvo. Y esto es real y verdadero. Pero el plan de redención no solamente se limita en la cruz, en la muerte de la cruz. Recuerda también que su vida, el mensaje que Él dejó, las buenas nuevas de salvación, recuerda que su muerte también, que nos reconcilia con Dios, y también la resurrección, que ahora hemos visto, que nos justifica. Ahora, esto no acaba allí. El plan de redención se completará cuando se toque la trompeta y aquellos muertos que habían creído en Jesús resucitarán primero y luego nosotros. Dice la Biblia que le veremos venir. Allí se completará el plan de redención. Estaremos con Él por siempre. ¿Por qué? Porque somos suyos. Viene por nosotros. La Biblia dice que tú y yo tendremos su nombre grabado en nuestra frente. Y yo me pregunto, ¿y cómo será eso? ¿Cómo estará ese nombre de Él grabado en nuestra frente? Pues yo no sé. Pero dice que allí estará. Dice más, allí ya no habrá noche, porque no habrá necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Él estará con nosotros y reinaremos por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, capítulo 4 y 1. Bendito sea el Señor por su palabra. Estos son los efectos o resultados, o uno de los efectos y resultados del plan de redención en el cual está incluida la resurrección. Ahora alguno dirá, porque yo me pregunté, yo dije, Dios, pero ajá, listo, chévere, genial, maravilloso, grandioso.
allí en el futuro, no sé cuándo será, pero sí, está allí. Tenemos una esperanza, pero ¿cuál es el efecto de tu resurrección para nosotros aquí en el ahora? Aquí en nuestro día a día. Debe haberlo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice, justificados, ¿no? Él viene de decir que hemos sido justificados por su resurrección, dice Pablo. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo está hablando de la hora, de aquí. Así que esta justificación otorgada por su resurrección nos hace estar en paz, primero que todo en paz para con Dios. Recuerda que estábamos enemistados con Dios. La cruz fue, alguien dice, fue el puente, ¿no? Para que pudiéramos otra vez volvernos a Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Pero ¿eso qué implica en nuestra día a día? Claro, esa paz que antes no teníamos, que sobrepasa todo entendimiento, ahora esa paz es algo que no es subjetivo, no es algo que está dentro, es una aparente calma, no es algo objetivo que me ayuda a vivir de manera externa, inclusive en momentos cuando estamos en dificultades, aquí y en el ahora. Esta justificación, dice Pablo, otorgada por Dios por la resurrección de Cristo, nos da entrada a esta gracia. Nosotros estamos en gracia, hay un tiempo de gracia. Nos ha sido dado la fe para permanecer en esa gracia. Esto habla de la permanencia, de la perseverancia de los santos. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Ustedes unidos a mí podrán tener todo. No todo en cuestiones materiales, hermano. ¿Sí? Bendiciones espirituales, pero lejos de mí, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Esta justificación otorgada por la resurrección del Mesías prometido no nos hace simplemente gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, que ya con eso estaríamos, hermano. Bastaría con eso. Pero dice Pablo, nos gloriaríamos, nos gozaríamos en las tribulaciones. Aquí, hermanos, porque allí no habrá tribulación. Es aquí. Ahora, estas tribulaciones no hablan de nuestras presiones diarias, en el trabajo, con los vecinos, con nuestros hijos. No. Esta tribulación se refiere a aquellas luchas que tenemos por habernos negado a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle, por haber dicho, yo soy tu discípulo, y Jesús dice, bueno, eres mi discípulo, entonces si a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. De eso se habla aquí, hermanos, de la persecución. Dice Pablo, ahora tenemos un testimonio maravilloso del amor de Dios en nuestros corazones, su Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿no te parece gratificante todo este despliegue de la resurrección? Esto es genial. Yo quiero que lleguemos a un tiempo, voy concluyendo, un tiempo de reflexión, de acuerdo a lo que he hablado. Y quiero que podamos reflexionar aquellos que nos llamamos creyentes, que somos cristianos, que nos llamamos sus discípulos. Ferran hablaba algo, ponía el ejemplo de aquellos discípulos a los cuales el Señor se le apareció. Ni tú ni yo hemos tenido la experiencia de ver al Cristo resucitado. Bueno, por lo menos yo no. Y yo hablo de manera literal, ¿no? Como si lo fueron los discípulos, como si lo fue Pablo camino a Damasco, como fueron los dos discípulos camino a Emaús. Hermano, el encuentro con el Cristo resucitado para estos hombres cambió su vida radicalmente.
¿Te acuerdas que el título es de la confusión y el temor en la muerte de Cristo en la cruz? Todos habían dicho, sálvese quien pueda, ¿no? A partir de ese momento, ellos murieron por esa palabra. Hubo una transformación. Murieron, fueron mártires. Creo que el único que murió muerte natural, según la tradición, fue Juan. Los demás fueron aserrados, fueron decapitados, murieron por la verdad. Pablo, perseguidor de la iglesia, camino a Damasco, es encontrado con el Cristo resucitado y fue un hombre que expandió el evangelio. Murió por esa palabra también. Los dos testigos de Maús dijeron en su momento, no ardía tu corazón cuando él nos citaba las escrituras. Ni tú ni yo hemos tenido esa experiencia. No hemos tenido la experiencia, como dijo Ferran y citaba a Tomás, no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de tocar sus llagas. No. Pero el Señor dijo, el mismo Señor dijo, bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Y eso, como decía Ferran, nos habla a nosotros. El Señor nos dice, mira pueblo, hoy, en el día de hoy, Jaume Arroz, yo no necesito que tú veas mis heridas. Yo necesito que tú creas con fe. Porque eres un dichoso, eres un bienaventurado porque has creído sin ver. De esto se trata nuestra vida cristiana, hermanos, creyentes. Si en verdad somos cristianos, esto es fe en aquel que murió y resucitó. Esto es fe en aquel que dio su vida por nosotros. Esa es esperanza para vivir en este mundo torcido y en decadencia. Esto es en fe, hermano, para vivir en libertad, porque la palabra dice que Él nos hizo verdaderamente libres. Esto es vivir con gozo, aunque las circunstancias difíciles nos susurren al oído, eres un fracasado. Esto es esperanza, hermanos. Creer en Cristo que resucitó. ¿No te parece esto magnífico? Y yo creo que la palabra magnífico quedaría pequeña. Hermano, como dije al principio, nosotros somos unos privilegiados. Nosotros con solamente esta palabra podríamos vivir para lo que nos reste de vida. Pero ¿sabes una cosa? La resurrección de Cristo no solamente tenemos que creerla, tenemos que vivirla. Tenemos que proclamarla. Y allí nos queda un poco difícil. Pero tenemos que vivirla. Lo estamos haciendo, hermanos. Llévate esa pregunta en el día de hoy. Lo estás haciendo, lo estamos haciendo, proclamando la verdad, proclamando el evangelio, siendo testigos vivos con nuestro testimonio. Que el Señor nos confronte en el día de hoy, pero asimismo que el Señor nos consuele y nos edifique con su palabra. Él nos dio la victoria, dejando la tumba vacía. Yo sé que hay personas que llegaron aquí hoy, que algunos son nuevos, otros ya han venido otras veces. Y yo quiero dirigirme también a ellos en el día de hoy. Aquellos que nos visitan y que, no sé, no puedo saber su corazón. Pero si aún no te has decidido o no te familiarizas con ese Cristo resucitado, primero decirte que eres bienvenido a este lugar. Eres siempre bienvenido. Y escucha algo. Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo una obra maravillosa en aquellas personas que aún no le han creído. Quiero decirte, amigo mío, que esto que he hablado y que has escuchado y que con el favor de Dios y su Espíritu Santo pueda hacerte entender que esto no se trata de religiosidad, que esto no se trata de identificarme con una denominación cristiana. Esto no se trata de que yo me siento cómodo en Jaume Roig o me siento cómodo en otra iglesia.
Esto tampoco se trata de tu condición, que si has cometido algún pecado grave o si eres bueno moralmente. No, hermanos, eso no se trata de esto. Esto se trata de Dios, de su poder, de lo que Él está haciendo. Porque lo que Él hizo, está haciendo y seguirá haciendo te implica a ti. Tiene repercusiones en ti. El plan de redención de Dios, del cual hemos hablado, no es para la salvación de Dios, es para tu salvación. La salvación de tu vida. Por eso Dios, en amor por ti, envía a su Hijo a este mundo a nacer, para con su vida dejarte un mensaje, el mensaje del Evangelio, para morir, para unirte con Dios, para resucitar y darte una esperanza de vida eterna, para darte justificación. Pero escucha algo, esto es muy necesario. Es necesario que tu corazón, que ahora es de piedra, sea convertido a uno de carne. Es necesario que tú nazcas de nuevo, como le dijo Dios a Nicodemo. Es necesario que tú vengas en una actitud de arrepentimiento, confieses tus pecados y aceptes que Jesús pagó un precio por ti, porque ese es el único lugar donde tú puedes ser perdonado. Ese es el único lugar donde tú puedes hallar la vida eterna. Y recuerda siempre, no es por tus méritos, no es por tus obras, no es por tus sacrificios, es por Él, por los méritos de Cristo. Hermanos y amigos, Jesús fue humillado, pero fue exaltado. Él murió, fue sepultado y fue resucitado. Él es el amén del Padre y Él es nuestra garantía. Porque así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque así como Él reina, nosotros también reinaremos. No hay nada que tú y yo podamos hacer separados de Cristo. Así que el día de resurrección, ese día domingo como hoy, es el día de la proclamación de victoria. Debemos proclamar la victoria a aquellos que están muertos para que vivan. Debemos proclamar el Evangelio, el maravilloso Evangelio, para que el Señor, nuestro Dios, en su infinita misericordia y gracia, pueda anexar a su familia a aquellos que en verdad son hijos de Dios, hermano. Hoy es un día para nosotros reflexionar y decir: Señor, nos diste la victoria. Hoy es un día de victoria, hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra y que en su voluntad podamos tener un resto de días recordando no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida que Él murió y resucitó y vendrá, hermanos. Que el Señor los bendiga.